No estamos para comprar humo, pero vaya que nos lo han vendido. Desde la llegada de la última directiva de la Federación Venezolana de Fútbol se empeñaron en buscar un modelo exitoso, y el modelo exitoso obviamente que tenía que apuntar a Argentina. Así había llegado Pekerman, y con Pekerman las cosas no venían del todo claras, y al final se quedó uno de sus asistentes al mando, Fernando El Bocha Batista, que había trabajado con Selección Sub-20 de Argentina, había sido compañero de Lionel Scaloni precisamente dentro de la estructura de la AFA, y pintaba como una buena idea y una buena solución a las necesidades de Venezuela. Después del primer tercio de la eliminatoria, donde Venezuela, previo a la Copa América, estaba entre las 4 primeras, pero con muchísimos problemas estructurales, sin un juego identificable, pero sí habiendo obtenido resultados que la tenían entre las 4 primeras. Se completaron las 18 jornadas, y no solamente es que Venezuela cayó de aquel cuarto lugar, es que Venezuela siguió sin encontrar ese juego identificable, esa identidad que es tan propia de una selección que terminó fracasando, pero que además nunca tuvo una planificación adecuada de parte desde el cuerpo técnico. Así podemos empezar a enumerar desatinos tremendos del Bocha Batista, como cuando, para preparar un partido contra Bolivia en el Alto, a lo cual decidió ignorar la altura y preparó la selección en Buenos Aires a nivel del mar, y de allí se la llevó al Alto y jugó con los titulares. Los titulares, goleados, sin oxígeno y desgastados, tuvieron que recibir así al Uruguay más débil en años. Por ejemplo, aquel Uruguay que le habían suspendido 7 jugadores en Copa América. Venezuela desaprovechó esa y muchas otras oportunidades a lo largo de la eliminatoria. Al final, el proceso del Bocha Batista estuvo lleno de desatinos, y Venezuela queda fuera no por no haber podido con Colombia. Venezuela queda fuera porque no hubo planificación, no hubo juego, no se planificaron siquiera los resultados que se estaban logrando, como la victoria que se debió administrar ante Paraguay o cuando se estaba jugando en Santiago contra Chile. Al final, la etapa del Bocha Batista ha sido un fiasco en Venezuela tan grande que es el mayor fracaso, no del fútbol, sino del deporte en la historia de Venezuela. Es así y punto. Mira, Richard, yo te compro perfectamente el tema que tú dices. De la historia. A ver, yo sí pienso que es un grandísimo fracaso, tal vez sí, el de la historia, Hernán, porque había mucha expectativa para una selección, porque se le había dado todas las cosas posibles, han salido al aire o al ruedo lo que se le pagaba al Bocha Batista por encima de Scaloni, he visto por ahí, por encima de Luis de la Fuente, y esas son palabras mayores. Pero independientemente de lo que ganara el Bocha, porque eso no hace un técnico, aunque yo le compro a Richard que hubo partidos que había que ganar contra Uruguay, aunque yo le compro a Richard que había que mantener el resultado con Paraguay, sobre todo recordando la tajada de Romo de aquel penalti, yo creo que sí se pierde la clasificación al final en ese partido contra Colombia. Habían 9 cruces posibles entre victoria, empate, que se podían dar entre el resultado de Venezuela y Bolivia. Y habían 7, de los 9, 7 le convenían a la selección venezolana de fútbol, y se obtuvo el peor, que fue el de la derrota, además con una goleada histórica también. Venezuela nos había acostumbrado a que a Colombia siempre le hacía partidos, incluso ya prácticamente sin la clasificación. Y no solamente eso, el partido se le pone a modo no en una, sino en 2 ocasiones, poniéndose arriba en el marcador. Lo que faltó en ese último partido fue planificación emocional, planificación futbolística. ¿Cómo es posible que hubo un momento en el que tenía los 2 partidos, el de Brasil-Bolivia y el de Venezuela, junto a Colombia, y veíamos cómo Ancelotti hacía los cambios, un triple cambio, primero en el Alto de La Paz, que el mismo Bocha Batista antes de reaccionar? Les quedó grande la selección venezolana de fútbol, les quedó grande el momento que estaba viviendo la Vinotinto, y hoy no queda otra cosa que llorar. Pero que no les quede duda, ese último partido se gestionó mal, se pudo ganar y no se ganó. A ver, quiero decir un par de cosas. A ver, primero, y después tengo una pregunta para Carolina y para Richard, de eso de los partidos simultáneos. Venezuela fracasó, no hay duda, Venezuela fracasó. ¿Para qué llevaron a Fernando Batista, que nunca hizo nada como técnico? Primer error de Venezuela, ¿para qué llevaron a Batista? Segundo, yo he visto a Venezuela última en las eliminatorias, última. Esto es la historia de Venezuela constante, fracasar, fracasar y fracasar. No vengan ahora a decir que fue el gran llegó a la fracaso última fecha del peleándose la posibilidad de ir al Mundial con mayor porcentaje? Claro. Por eso llegó a la última fecha con posibilidades. Ha habido eliminatorias que a la última fecha estaban ya una vez eliminados.
Estaban ya Hernán, Llegó una vez con esa Hernán, posibilidad. estás opinando como Hasta última novato. las Hernán, eliminatorias. estás opinando como novato. O sea, Yo novato claro de que qué, sí, Hernán. novato de ¿Cómo qué, me puedes decir a mí que una novato de qué. Yo selección conozco a que Venezuela de llegó que a la última jornada con posibilidad de mundial me la vas a comparar con aquella que era la Cenicienta? Pero manejándolo además ella, Yo lo que Caro, digo, manejando Venezuela su destino. Venezuela llegó una vez Por a eso, tener posibilidades eso para matemáticas en la última destacarlo. jornada, solamente que había que ganarle 17-0 a Brasil. A ver, quiero ir a José, José que comente algo porque después quiero preguntarles algo a José y a Sí. Carolina. Gracias. Carolina. Richard, coincido plenamente con usted en una selección que a lo largo de su historia solo ha coleccionado fracasos. Este es el fracaso más grande en la historia del fútbol venezolano. Venezuela llegó con chances a esta última jornada simple y sencillamente porque la FIFA se meó en las eliminatorias y ahora clasifican 7 de 10 en Conmebol. Por eso llegó Venezuela con chances reales de clasificar. En una eliminatoria normal ya habrían llegado liquidados, al igual que Bolivia. Mensaje para mis hermanos bolivianos: no progresaron, simple y sencillamente se están aprovechando de este formato de eliminatorias. Y del alto. Hay que ser muy malo, la verdad hay que ser muy malo, Y hay que del ser alto. muy, pero muy, muy malo cuando no puedes clasificar en un formato tan benevolente. Sí, rivales complicados, partidos bravos, pero desde las matemáticas es un formato sumamente benevolente. Y en el partido más importante en la historia del fútbol venezolano, porque así lo habían vendido, te comes 6. Te comes 6. Sí. No, Venezuela no merecía absolutamente nada. Venezuela está en el lugar que le corresponde. Ahora, quiero preguntarles algo. Cuando vemos que Venezuela se come los 6 goles y va ganando, lo empata, Venezuela pasa a ganar y sabemos lo que pasa en el segundo tiempo con los goles colombianos. Estaba hasta último minuto y terminó después el partido Bolivia-Brasil. ¿Ustedes querían el gol de Brasil? Porque yo imagino No. la bronca de decir, me comí 6 goles, pero puedo llegar al repechaje. Si Brasil empataba, Venezuela llegaba al Claro. repechaje, pese a comerse los Obvio, 6 goles. yo quería- ¿Querían que Yo empatara quería que Brasil? empatara Brasil Hernán. y quería que sacaran al Claro. Bocha Batista después de ese partido. Exacto, exacto. Todos queríamos ir al Mundial, pero eso hubiese sostenido al Bocha Batista con esta mentira hasta marzo. Hasta marzo en el había que repechaje. sacarlo. Perdón. Después de A ver, seis goles, Richard. Ahora, claro, habría que Coincide. sacarlo Perdón, igualmente. perdón, Fue perdón. la venta Richard, de humo. Y además, Richard. le digo algo, Hernán. Hay una sola palabra que no entró en el verbo del Bocha Batista, ni de todo este proceso. Autocrítica. Mire, Cuando se dijo bueno, y se usted advirtió lo también que tiene iba a esa pasar en el autocrítica, ¿eh? alto, no quisieron escuchar. No, él nunca tuvo autocrítica. No, pero usted tampoco hace autocrítica, ¿eh? Porque ¿Cómo que no? Venezuela le falta ¿Cómo más que no? Si me la categoría, paso anunciando lo que va a pasar y ocurre. Le- ¿Por qué no nos escuchan? Pero solo criticando a Batista. Uno critica también a los jugadores. A Venezuela le falta categoría Porque también que los he individual, criticado. Le falta jerarquía Claro a que los he Venezuela. criticado. Le falta Perdón, futbolista Richard y ser más Carolina. profesional. Richard y Carolina, Hernán se las acaba de clavar en el ángulo. Pero claro, ustedes no tienen la capacidad de entender los mensajes subliminales de Hernán Pereira. Hernán les acaba de recordar lo que ustedes hacían cuando eran niños. Hinchar por Brasil. Claro que ustedes querían Ah, un gol no. de Brasil. Fue un déjà ¿Qué? vu para ustedes. ¡Vamos, Brasil! José, por No. favor, por Mira, favor. mira que, Por mira favor. cómo ¿Sabe qué qué? bueno que José dijo eso. ¿Cómo Qué estás bueno que José equivocado? dijo ¿Cómo estás eso, equivocado? porque eso refleja su pensamiento, no el de nosotros. Eso que Claro. acaba de decir José habla perfectamente de por qué él no es capaz de atreverse con su selección de Guatemala. Eso me Por eso habla llora del como una José bolsa más de hielo. madridista. Por Dios, José, ¿dónde? Yo no sé José, en qué momento se te se lo ocurrió voy a poner eso. simple. Hernán se las clavó en el ángulo, ¿eh? No, Qué bárbaro. se lo voy a Hernán. poner Se ve que no vieron simple, el se lo voy a estadio poner de muy Maturín simple. cómo estaba repleto de camisas vinotintos. No entendieron se lo voy a todavía. poner muy simple. Yo no me pongo camiseta ni de Brasil ni nada. Es más, en el Mundial de las selecciones de Sudamérica, yo no voy a hinchar por ninguna. Olvídese Muy bien. de eso. Yo no como el verbo aquel. Ya compró el de, plasma, no, ¿no? es que somos No, yo sí sudamericanos quiero todos. que le No, vaya no, bien a olvídese. Sudamérica, que me vaya a poner la camiseta, no. Bien. Una Pero cosa que Bien, quiere yo Richard. hinchar, quiero pero que yo le no voy a vaya hinchar bien a a ninguno. Muy Sudamérica, bien. obvio. Que ganen todos los de Sudamérica. Porque además eso es ser pastelero. No, y eso eso para no mí es es muy ser delicado. pastelero. No, a ver, Richard. Richard, no Sí. sea malo. No le diga pastelera a Carolina, que Carolina celebró la victoria de Colombia. O sea, Carolina estaba Pero ella es hija de contenta, colombiano. Colombia contenta. Ay, como... Ella es hija de hasta colombiano, mi yo soy pobre hijo de padre, español, está hasta mi pobre- bien. Pero él cae bajo. Sí, les Él cae recomiendo. bajo cuando no tiene nada Sí, que les decir, cae recomiendo. bajo. Ya lo conozco, José del Valle. Dale, José, dale. Para el próximo proceso, traigan un técnico con experiencia, que haya estado al frente de un equipo, de una selección, que tenga un recorrido, que tenga logros. No traigan a cualquiera simplemente por la nacionalidad. Argentina tiene excelentes técnicos, pero no todos son excelentes. No todos son excelentes.
¿Qué hizo Batista para llegar a esa posición? ¿Qué hizo? No hizo nada. Nada, Entonces, nada. Pero ¿por Ser qué lo asistente contrataron? de Pero Peckerman. la culpa es que los que lo contrataron no es la culpa de Batista. De acuerdo. Y ser asistente es una cosa y ser técnico principal es otra cosa. Es una gran diferencia una y otra. Y le digo el que ahí viene. se terminaron equivocando. Se equivocaron. Y le digo el que A viene, ver, Hernán, porque el proceso sigue Dilo. por lo mismo. Luis Subeldía vendría, el que fuera campeón con la Liga de Quito en la Copa Sudamericana, es el que hoy está más cerca. Viene de dirigir a Sao Paulo, pero que además ya ha dirigido incluso en la Liga Española. Se dirigió 4 partidos a la vez, los perdió los 4, claro. Pero ese pudiera ser el próximo técnico de la selección venezolana. Una Venezuela que si quiere ir al Mundial tiene que hacer las cosas sin comprar, sin vender humo y haciendo autocrítica permanente. Es así y punto, no se puede hacer otra cosa. Es así, punto. Este sábado juegan América Chivas por la Liga MX. Y la verdad que hay que decirlo, es una diferencia muy marcada y a favor de América. Invicto, anda bien, mayor del partido lo termina ganando el equipo de Jardín. El equipo de Milito, todo lo contrario. Un solo triunfo, un empate y 4 derrotas. Anda mal Chivas, hay que decirlo. Milito no le encontró la vuelta a este equipo, donde le sigue faltando jerarquía individual. Pero ya dicen que si pierde el Clásico, el último partido de Milito como técnico de Chivas. Es uno de los peores o el peor arranque que ha tenido Chivas en un campeonato. Peor que lo que tuvo Marcelo Michel Leaño en aquel momento. Yo digo una cosa clara. Puede que pierda el Clásico. Aunque Chivas se va a potenciar en el Clásico, los Clásicos Chivas se potencia. En América a veces los quiere ganar por encima del hombro y no los termina ganando tan fácil. Se le va a complicar el América. Pero a Milito hay que respaldarlo. La dirigencia tiene que respaldarlo. Milito tiene que seguir. El problema no se llama Gabriel Milito. El problema se llama la dirigencia de Chivas, que hace años que van tomando malas decisiones, que de fútbol no saben nada. Y no han logrado potenciar un plantel que necesita jerarquía, mejores futbolistas. Chivas es un equipo tan malo, que ha convertido a Gabriel Milito en Gabriel Malito. Estoy totalmente de acuerdo con Hernán Pereira. Echar a Gabriel Milito sería un error. El problema es Amaury Vergara, el problema es Chicharito, el problema es la falta de talento, la falta de planificación. La idea de Milito yo la veo. A mí me gusta cómo juega Chivas. Claro, después no ganan por los futbolistas que tiene a su disposición. Entonces, ¿qué hace? Echamos a toda la plantilla y dejamos al técnico porque nos gusta cómo juega. A ver, Chivas tiene dominio de posesión contra Santos, dominio de posesión contra Juárez, dominio de posesión, aunque empataron con Cholos, dominio de posesión contra Cruz Azul y con todos perdió. Y bueno, salvo con Cholos que quedaron 3-3. A ver, estamos hablando de un equipo, sí, puede jugar muy lindo, pero si el equipo es malo, no vas a echar a 24 tipos, vas a echar al técnico primero. No, vas a echar fuera a su cuerpo pero técnico. ya eso lo ha hecho Porque muchas tú dices, veces, me sale limpiando la Richard. plantilla, va a dejar Eso el ya lo ha técnico. hecho muchas veces y no le resulta. Chivas tiene que hacer ¿Y qué cosas echamos a todos los diferentes jugadores? para tener resultados No, a diferentes. nadie, no se echa a nadie. Tiene que quedarse Milito. 3-1 perdió Richard esta. No, Hay no, que- y Milito no echan a tiene que nadie, están seguir. puestos 16. A No ver, importa. Hay chúpate que esa respaldarlo. mandarina. Hay que respaldarlo, saque conclusiones, que aprenda Sí. el próximo torneo que diga necesito este y este futbolista, que lo refuercen y de ahí armar un proyecto. Chivas no puede continuar a la deriva cambiando de técnico. Lo hizo en cantidad de oportunidades y nunca le dio resultado. Hay que cambiar la fórmula, si no veremos lo mismo aunque venga a dirigir Mourinho, Guardiola o Ancelotti. Es así y punto. Hasta la próxima.